El término está de moda, pero de su utilización en el discurso, en el argumentario de quienes nos gobiernan, a su implementación total en la vida política, hay un largo camino por recorrer. De la transparencia como concepto, pero también como obligación de todo aquel que gestiona lo público, es de lo que vamos a hablar esta noche. En la región hay un órgano de control de reciente creación que se declara independiente y del que queremos conocer más cosas. Hoy visita el plató de Trivium José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Saludos, muy buenas noches amigos, bienvenidos a Trivium. Hoy les vamos a hablar de transparencia y de buen gobierno. Me acompañan mis compañeras Esther y Marta, buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy tenemos como invitado a José Molina, o Pepe Molina, como le conocen en Murcia, que es el presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Estamos, podría decirse, como agotados, ¿no?, de escuchar tantos escándalos de corrupción que han sacudido a los partidos políticos de uno y de otro color, y es el momento de cambiar un poco lo opaco por lo transparente, y es donde ese consejo quiere hacer todo el esfuerzo para hacer más difícil que alguien se corrompa. No sé si van por ahí los tiros. Si hablamos en términos matemáticos, la transparencia es inversamente proporcional ¿a qué? Hombre, yo siempre digo que a más transparencia, más democracia, y cuando hay más democracia es más difícil que haya más corruptos. O sea, realmente cuando tenemos más transparencia hay menos posibilidades de corrupción. De todas formas, contra la corrupción hay que luchar permanentemente, porque es algo que son una de las condiciones de los vicios que siempre cualquier individuo intenta coger el camino más corto para conseguir un aprovechamiento desde el punto de vista personal. Por eso no hay que bajar nunca la guardia, por eso hay que invertir con medios eficaces, porque es la defensa de lo que el ciudadano quiere de su sociedad. Y escatimar medios en eso es un poco como escatimar medios contra la seguridad o contra la sanidad pública o contra cualquier efecto epidémico que puede tener la sociedad. La corrupción es una epidemia y entonces hay que poner los antídotos correspondientes y eficaces para que realmente cortar esa gran epidemia que es la corrupción. Y este debería ser uno de ellos. Hemos tardado 10 legislaturas en dotarnos de una ley de transparencia a nivel nacional y de que empiecen a surgir organismos como el que usted preside, sí, y que se han reproducido en toda la geografía española. A su juicio, empiezan a reproducirse en toda la geografía. ¿A su juicio es un camino de no retorno? Hombre, yo creo que una vez que la ciudadanía se ha dado cuenta del gran desastre que ha supuesto el descontrol del gasto público, está tomando ya una conciencia, y esto yo creo que es un camino de no retorno. Lo que pasa es que ese camino de no retorno, los que estamos comprometidos para luchar contra la corrupción y que esta sociedad sea más transparente, nos gustaría que fuera más rápido, y nos gustaría que fuéramos con más medios, y nos gustaría además que todos los políticos creyeran en él, porque hay políticos que hablan mucho de transparencia y no creen absolutamente nada en la transparencia, porque ya somos muchos los que estamos levantando la voz bien alto diciendo que cuantas más leyes de transparencia hay más impedimentos para conocer lo que el ciudadano quiere saber, porque se le están poniendo muchos impedimentos cuando va a preguntar, porque cuando hay mucha reglamentación hay muchos impedimentos burocráticos, y la defensa hoy día para no dar información es valorar y ver qué es lo que el ciudadano puede conocer y puede saber dentro de un expediente, cuando realmente desde el punto de vista del Consejo y desde el punto de vista nuestro de defensa de los derechos, del saber y de la transparencia, no distinguimos nada, salvo los datos personales que tienen que ser protegidos. En un expediente administrativo, el ciudadano tiene que tener derecho a conocer todo el expediente administrativo, sin restricción, desde el primer papel que promovió el expediente hasta la última resolución para aprobarlo. Todo, absolutamente todo. Y a día de hoy eso, pues realmente se ha burocratizado y no está muy claro que al ciudadano se le tenga que dar todo.
podéis entrar al portal, pinchar y veréis precisamente la carencia que se tiene en el portal. Y en otros muchos portales. Deducimos de sus palabras que, bueno, pues que a día de hoy es cierto que escuchamos mucho esa palabra, esa gran palabra que parece que, como bien hemos dicho al principio, que está de moda. Hablamos de transparencia. A los partidos políticos, ya lo ha dicho usted, se les llena la boca, ¿no?, a la hora de hablar de ella, partidos políticos, administraciones, pero ¿realmente existe esa voluntad de cambio o es más simplemente una cuestión de marketing? Bueno, yo creo que hoy día no se puede, para un político, decir que no cree en la democracia o que no cree en la transparencia, porque no está bien visto. Lo que pasa es que para decir que se cree en la democracia hay que practicarla, sin limitaciones. Y para creer en la transparencia, pues lo mismo, hay que practicarla sin limitaciones. Hoy día lo que estamos defendiendo, los que estamos en las instituciones que impulsamos la transparencia, es que un ciudadano, sin más limitaciones que un clic de su ordenador, pueda entrar y conocer todo lo que hay de información en la administración, pero sin más permisos, sin más solicitudes y sin más restricciones. Por una cuestión, porque la información es de todos, porque el presupuesto es de todos, porque todos tenemos la obligación de controlar a las administraciones públicas, porque no nos pueden poner limitaciones a la democracia. Eso es fundamental. Y eso es algo que realmente no cuesta dinero, sino lo que realmente es lo que ahora se llama el empoderamiento ciudadano, sin costo ninguno y con una eficacia enorme, porque entonces se gestiona mejor, porque estamos siendo, dentro de ese escenario público, todos mucho más vigilados, sin costo ninguno, porque realmente cuando la ciudadanía está tomando conciencia de que esto es de todos y está poniendo ese interés de ver que las cosas se hagan mejor, pues entonces no necesitamos ni tantos controles de vigilancia, porque todos somos vigilantes, porque todo es nuestro. Porque todo es nuestro. Y eso lo tenemos que tener muy claro y lo tenemos que además difundirlo hasta la saciedad para que la ciudadanía dé un paso al frente y diga, hasta aquí hemos llegado, ya no nos toman más el pelo. Lo que es de todos, es de todos. Hay un gran político que fue el presidente de Mújica que decía que tenemos que defender lo público porque lo público es lo único que nos queda a los que tenemos poco. Entonces, eso realmente, que es el gasto público, las inversiones públicas, las decisiones públicas, no son del que gana unas elecciones, no son del que gobierna, son del ciudadano. El que gana unas elecciones tiene que gestionar, tiene que administrar, pero los ciudadanos somos los que tenemos que controlar. Los ciudadanos somos los que tenemos que controlar. Y para eso se han hecho todos los movimientos sociales en la vida, se han hecho las grandes revoluciones y es para que el ciudadano dé ese paso. Para eso se hizo la Declaración de los Derechos Universales del Hombre en 1795. Estamos ya varios siglos luchando por lo mismo, varios siglos luchando por lo mismo. La burocracia es la que realmente ha puesto esa barrera de opacidad para ser la controladora y para ser la que marginara al ciudadano de esas fuentes de información que es el derecho a saber. ¿Y usted cree que somos conscientes realmente los ciudadanos de ese poder que se nos va a otorgar y vamos a realmente a emplearlo? Los ciudadanos somos conscientes y la prueba está que hay organizaciones de ciudadanos muy potentes y que se están organizando pidiendo información. Lo que las administraciones todavía no están dando las facilidades suficientes para que esa ciudadanía se empodere. Pero el ciudadano sí, claro. Yo tengo colectivos ciudadanos muy importantes que están en contacto permanente con el Consejo pidiendo. Y tenemos muchas solicitudes de petición que no están siendo atendidas. Y realmente la función del Consejo es estar reclamando que esas peticiones lleguen a la ciudadanía con prontitud y con diligencia y que no se pongan trabas, claro. ¿Cuántas reclamaciones han tenido en ese sentido? Pues ahora mismo, para un consejo que está naciente, que no tiene todavía medios ni tiene posibilidades, tenemos ahora mismo en 42 expedientes que nos han denunciado que no han recibido información. Y tengo información de prácticamente casi más de 50 o 100 en que están en petición de información y no llevan buen camino. Y bueno, pues además incluso como tenemos también ahora las competencias de información de los 45 ayuntamientos, pues también tenemos conflictos de ciudadanos que han pedido información a ayuntamientos de nuestra región que también se les están denegando y tenemos un poco que
impulsar también que los ayuntamientos se abran, porque los ayuntamientos son el primer escalón en donde los ciudadanos empiezan a preguntar. José, en el caso concreto, vamos a bajar al caso concreto de la región de Murcia. ¿Cómo está el tema de la transparencia? ¿Cómo se lo está tomando el Gobierno? ¿Y cómo les está yendo en estos primeros meses en los que el tema está sobre la mesa? Pues mira, el Gobierno se lo está tomando muy mal, porque realmente el Consejo de la Transparencia, pues ellos lo han dicho, no es una ley que les guste, y entonces pues es una ley del anterior gobierno, lo han dicho ellos, y lo han tomado un poco como algo incómodo, en vez de algo colaborativo, porque realmente, es decir, lógicamente, un organismo que es para controlar, un organismo que es para impulsar, un organismo que es para derribar muros y barreras de silencio y de burocracia, pues lógicamente yo siempre pongo un ejemplo, que para derribar un muro caen siempre cascotes. Nosotros desde el Consejo estamos intentando que los cascotes no hagan daño a nadie, ni a los que están a un lado del muro, ni a los que están a otro lado del muro. Pero evidentemente hay que derribar los muros. Y entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es que el Consejo de Gobierno de esta región se tiene que abrir, no tiene que retrasar la información. Esa información que antes os decía que con un clic de ratón cualquiera la pueda conseguir. Y si estáis siguiendo la información de la prensa, están negando y retrasando información incluso a la propia Asamblea. Con lo cual, claro, pues nosotros no podemos ver bien que la información que se está pidiendo, incluso por órganos tan competentes como la Asamblea, no se le dé con agilidad. Y la que pide un ciudadano normal, por ejemplo, para conocer pues, listas de espera en sanidad, pues tiene que ser de inmediato conocido. Es que son cosas que son elementales. Es que es lo mío, lo que antes os decía, ¿no? Es decir, ahí es el gran reto, la gran respuesta que se tiene que dar desde el punto de vista de las administraciones, cambiar la mentalidad. Nosotros tenemos un programa en nuestro plan estratégico que hemos hecho para los 5 años de mandato que yo tengo, que es justamente un programa de formación en las escalas educativas regladas, o sea, desde la primaria hasta la secundaria y la universitaria, y luego también para el funcionariado, para que el funcionariado también cambie de mentalidad, para que en todas las oposiciones haya un tema que sea transparencia. Voy a preguntarle, antes de entrar en temas más concretos, vamos a intentar explicarles a nuestros espectadores qué es ese consejo, porque ya estamos hablando, qué es un órgano, es independiente del Gobierno. Es un órgano independiente del Gobierno. Aprobado en la Asamblea Regional por la Ley de Transparencia. El presidente está nombrado por la mayoría de la Asamblea. Yo tengo total incompatibilidad, no tengo ninguna retribución de ningún tipo y la verdad pues que realmente respondo ante la Asamblea Regional. No tengo ninguna relación desde el punto de vista de dependencia con el Gobierno. ¿Ni con ningún otro partido? Ni con ningún otro partido. Yo no he militado nunca en ningún partido. Ajá. ¿Cree que la transparencia alguien la puede instrumentalizar en el sentido de intentar dañar, como dice, que esos cascotes caigan más en un bando que en otro? ¿Hay algún filtro también para que de verdad la transparencia sea un tema que solo responda al interés ciudadano? Yo creo que cuando algo cae haciendo daño es porque se ha forcejeado para conseguirlo. Si las cosas se hacen con normalidad, como antes decía, yo creo que no se hace daño a nadie. Yo creo que cuando se ponen impedimentos, y entonces hay realmente pues ya ese forcejeo de que hay que darlo y quien no quiere darlo, es cuando entonces puede surgir algún daño o perjuicio, entre otras cosas porque la ley al funcionario que impide darle información tiene un régimen sancionador bastante fuerte. Yo no quisiera sancionar a nadie. ¿Tiene potestad ese organismo? Sí. Ha dicho usted, cuando le hemos preguntado por el caso concreto de la región de Murcia, que no se habían tomado demasiado bien, ¿no?, la aplicación de esa ley de transparencia. Sin embargo, el mensaje que estamos escuchando desde que comenzó esta legislatura aquí en nuestra comunidad incluye palabras como transparencia, buen gobierno, una administración más cercana al ciudadano. Son términos que contrastan con esto que usted nos está diciendo. Sí, es que estas cosas antes os las he dicho así de pasada.
Una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo, ¿eh? Uno puede decir que puede creer en ciertas creencias religiosas y luego hay que ver si realmente las practica. Es decir, puede uno decir, yo realmente tengo mucha solidaridad, pero luego hay que ver cómo se comporta con los demás, ¿eh? Entonces, en la transparencia pasa exactamente lo mismo. Uno puede decir, yo soy muy transparente, pero luego hay que ver cómo ejerce día a día la transparencia. Luego hay que ver si realmente él, su agenda, la cuelga permanentemente y dice a dónde va, con quién ha estado, qué es lo que ha hablado y qué es lo que ha decidido. Y si realmente luego... Es necesario, disculpe, llegar a esos términos, de explicar en todo momento qué es lo que se ha hecho, con quién se ha hecho y hacia dónde se quiere... Es que eso es público. Mira, esto no hay discusión. Es que no estamos acostumbrados a esto. Pero eso es una cosa. Y otra cosa, tú has preguntado, ¿hay que hacerlo? Te digo, sí. ¿No estamos acostumbrados? Evidentemente. Vivimos en una sociedad opaca y queremos ir a una sociedad transparente. Entonces, el que diga que quiere ser transparente, lo que tiene que empezar es a coger ese buen camino. Si uno dice que quiere tener un gobierno abierto, pues tiene que abrir el gobierno. Y abrir el gobierno es decirle lo que va a decidir, lo que ha decidido y aquellas cosas que ha tenido que decidir y que ha tenido que cambiar, por qué las ha cambiado desde un punto de vista de la decisión final. Eso está en explicaciones. Y además, incluso después, dejar que haya un control ciudadano para que realmente lo que se ha decidido pueda ser contrastado desde un punto de vista de la verificación de la ciudadanía. Porque no vale solamente que tú me cuentes y yo me tenga que creer lo que tú me cuentes, ¿eh? Sino que después hay que comprobar ese movimiento que hoy día está surgiendo en toda Europa, que es la auditoría ciudadana, o sea, el incorporarse la ciudadanía en la comprobación activa de lo que se está haciendo por las instituciones públicas. Es lo que antes decíamos, hay que creerse en serio, que el gasto público, que la gestión pública la realizan a los que hemos nombrado como representantes, pero que ellos son solamente representantes, que los que mandamos y tenemos el poder somos la ciudadanía, somos las instituciones independientes, y entonces tienen que tener siempre las puertas abiertas sin ninguna posibilidad de obstaculizar la función de control. Y para no obstaculizar la función de control, los organismos de control tienen que ser independientes. No pueden estar ni nombrados por el que gobierna, ni dependiendo presupuestariamente del que gobierna. Tenemos que estar dependiendo de quien precisamente es independiente. Y el que es independiente es la Asamblea. Pero ustedes están adscritos, ¿no?, a la Consejería de Presidencia. A la Consejería, y ese es un error que debe subsanarse en las modificaciones que hay ahora propuestas en la ley para que realmente los organismos independientes pertenezcan a los órganos legislativos, ¿eh? ¿Se va a hacer también a nivel nacional? En Canarias, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia depende de la Asamblea Regional de Canarias. Pero no está así en todos sitios, ¿eh? O sea, que realmente decir, porque tenemos ese defecto todavía, hay que cambiar muchas cosas. No, pero a nivel nacional también depende del Ministerio de Hacienda. A nivel nacional depende del Ministerio de Hacienda y el portal está en Presidencia. Pero es que debería depender del Congreso. Debería depender del Congreso. Igual que hay muchos organismos de control que tenemos que conseguir que sean independientes. Pero de verdad, el Tribunal de Cuentas tiene que ser independiente, no nombrado por la mayoría. Porque, es decir, yo en eso he escrito un libro, ahora recientemente, que ha tenido ya mucho éxito y que se ha agotado la primera edición, de por qué la transparencia. Y ahí explico muy bien que todos los organismos de control, todos, tienen que ser independientes y tienen que ser nombrados por métodos independientes, no por las mayorías parlamentarias, porque entonces están controlándose ellos mismos con sus propios apoyos que tienen en el terreno político. Es que si queremos hacer una sociedad moderna, una sociedad en donde la ciudadanía se siente garantizada, lo que tenemos que hacer es darles esas garantías efectivas. Es decir, eso lo vemos muy bien en la universidad. Y cuando nombramos un tribunal para calificar una tesis, no son los tres amiguetes del doctorando que están allí, porque para eso entonces no hacemos ese teatro. Le damos el título y nos vamos a casa y nos ahorramos un gasto. O sea, se nombran tres profesores independientes que hayan investigado la materia, que vienen, que se han estudiado y que por lo menos terminan calificando la tesis. Es que las cosas las tenemos que hacer con un sentido de lo que es la lógica, desde un punto de vista de las garantías, para ese que no participa se sienta precisamente seguro en una sociedad estructuralmente organizada.
no organizada a través de los grupos de presión. Mira, ahora mismo hay presentada un proyecto de ley en la Asamblea de la Comunidad de Aragón, precisamente para mejorar lo que es gobierno abierto y para controlar los lobbies que funcionan en la Comunidad de Aragón. Eso es avanzar, eso es avanzar. Es decir, oiga, ¿que existen los grupos de presión en la sociedad? Claro que existen. ¿Que existen los lobbies? Claro. Pero dígame usted a qué grupo pertenece, a qué se dedica, y cuando viene usted a hablar con un político, escribe usted aquí qué es lo que le quiere decir y qué es lo que le quiere pedir. Es muy legítimo que un grupo de presión vaya a ver a un político, vaya a ver a un diputado, vaya a ver a... Pero es mucho más legítimo que yo, ciudadano, sepa que va lo que le dice, lo que el otro le contesta y lo que luego al final se termina acordando. Eso ocurre en estados en donde realmente los lobbies están controlados y funciona. Y sabemos, por ejemplo, que cuando hay elecciones, pues al presidente norteamericano los lobbies farmacéuticos los financian hasta la muerte. Bueno, pero lo sabemos, votamos y lo sabemos. Pero es que estas cosas son las que quiere saber la ciudadanía, que sale porque lo apoyan los que defienden el tener cada uno un rifle en su casa, o que lo defiende porque los lobbies farmacéuticos, o que le han pagado la mitad de la campaña a los del petróleo. Oiga, pues mire usted, pues esto no es que yo esté de acuerdo en que eso sea así, pero es mejor que se sepa. Aquí, por ejemplo, que hay muchas donaciones a los partidos políticos a través de fundaciones, troceándolas y ocultándolas y demás, eso es algo impresentable, eso es algo que tenemos que conseguir desde la lucha por la transparencia, conocerlo, regularlo y saber cómo funciona la financiación de los partidos. Claro que tenemos que saber cómo funciona la financiación de los partidos. No es que la tengamos que prohibir, es que queremos saber quién paga para que salga un candidato determinado. Y ya está, y así lo sabemos todos. Eso es más democracia. Acaba de tocar un tema muy interesante, que es el de la financiación de los partidos políticos, por el que le queríamos preguntar. En España, ¿cómo ve el asunto de la financiación de los partidos? ¿Cómo ha funcionado en estos últimos años? Pues ha funcionado fatal. Fatal. Y ya está. Y ya está. Suspenso. Suspenso absoluto. Pero dado por Transparencia Internacional, por los organismos internacionales, y ya no bajamos a los escalones de la corrupción, porque eso ya realmente ha sido no es que hayan funcionado, eso ya realmente ha sido las alcantarillas del sistema. Eso realmente... Y además, lo que desde un punto de vista de la crítica de la ciudadanía, lo peor es que cuando se ha descubierto eso, no se haya puesto el partido al cual le ha afectado el primero en la lista para decir, oiga, pues sí, me han engañado, pero aquí está toda la información, sino que han empezado a ocultar, a obstaculizar, a demás. Eso yo creo que es algo, es decir, que eso de que los trapos sucios se lavan en casa y toda esa tontería, realmente la filosofía de la transparencia va en contra de todo esto. Oiga, mire usted, que sabemos que las sociedades no son perfectas, sí, que tenemos que luchar por ese grado de perfección en la sociedad que se tiene que producir en cuanto a que la ética es lo que tiene que reinar, de acuerdo. Pero oiga, en cuanto hay alguien que pise las rayas contra la ética, usted lo que tiene que hacer, lo primero es expulsarlo, pero con todas las consecuencias. Y luego que se defienda su presunción de inocencia desde su casa, desde su casa. No desde el partido, ni con los privilegios de la protección del cargo, pero inmediatamente. Aunque luego lo declaren inocente, pues mire, tenemos un mártir por la democracia, que también nos hace falta de vez en cuando algún martirio por la democracia. Por ejemplo, en el tema sigo con la financiación de los partidos, lo más actual es la financiación de Podemos, de este informe de la UDEF, que lo vincula con Irán. Pero bueno, casi todos los partidos han tenido temas de financiación a lo largo de la historia, nuestra historia democrática. Ya le ha dado el suspenso. ¿Qué tienen que hacer y cuáles son las consecuencias de esa financiación esto es muy sencillo, ilegal? Colgarlo todo en la red. Si es que hoy todo esto está inventado. Es decir, los partidos políticos, pero no, los nacionales, los regionales y las agrupaciones locales, tienen que colgar sus ingresos y los gastos en la red. Mirad, el Tribunal de Cuentas está ya cansado de decir que la rendición de cuentas de los gastos de las elecciones municipales
no se dan y no se controlan. Y ahí es donde empieza la corrupción, en la administración local. Y lo estamos viendo, vamos, no dedicaríamos muchísimas sesiones a la corrupción local. Bueno, entonces yo creo que los partidos se tienen que preocupar de que las cuentas locales de financiación de su campaña estén muy controladas, estén colgadas y además se rindan cuentas. Y no vale luego que digan, ya lo ha revisado el Tribunal de Cuentas. Oiga, el Tribunal de Cuentas revisa lo que usted le manda. Y si usted le manda un trozo de facturas así, con una justificación de gastos, pues todos ustedes tienen que ser muy tontos para haber metido por ahí algún cazapo. Eso también lo pueden hacer en la red. Puede haber un espejismo en la red también, sí, o en esos portales. Bueno, o sea que sí, también habría que poner. Pero hay un informe de la Unión Europea, y ya ese afecta a toda la Unión Europea, a todos los estados, en donde dice precisamente que se ha detectado que no se puede hacer tantas cosas con tan poco dinero. Lo entendemos todos, ¿no? Vale. Pues entonces, si ellos lo han detectado, que en las campañas para las elecciones políticas se hacen demasiadas cosas con lo que luego se dice que se ha gastado, oiga, pues tenemos un problema, ¿no? Pues vamos a detectar ese problema. Por eso el grupo Greco, que es el grupo que está investigando a nivel europeo y con conexión internacional lo que es la corrupción en sí, pues está trabajando muy activamente para que esas cosas no se den. Es decir, si esto no es nuestro solo, si la corrupción es un tema generalizado, es decir, se toma un poco en contra de lo que siempre hay que luchar en los sistemas, es decir, conseguir algo por un medio pues fácil, comprando voluntades. Pues eso, pues toda la historia, en fin, vemos la historia y entonces pues se vendían reinos, se vendían ducados, se vendían no sé qué y ahora pues se venden favores. Si esto no ha cambiado, se acabó. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer la ciudadanía hoy ya que tenemos muchos más medios, que tenemos más garantía, que tenemos más libertad? Organizarnos. ¿Y quién es la que nos puede dar esa estructura de organización? Los organismos independientes. Por eso los organismos independientes tienen que ser auténticamente independientes. Los organismos independientes nos tenemos que jugar el pellejo, claro, porque somos los que realmente somos los garantes de toda esta situación. Por eso nos tenemos que enfrentar con los poderosos que están ahora mismo impidiendo. ¿Y quién es el más poderoso? El que gobierna, el que tiene el boletín en la mano. Hemos tardado demasiado tiempo en darnos cuenta de ese poder que pueden tener los ciudadanos a la hora de controlar esa gestión por parte de los gobiernos y de las administraciones, pues la administración central, la regional y las locales. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo? ¿Por qué hemos dado tanto margen a las administraciones para que hayan podido hacer y deshacer a su antojo, por así decirlo? Es cierto que no todos son iguales, no en todos los casos se han cometido este tipo de casos de los que estamos comentando, pero ¿qué ha pasado? Estamos en un punto de inflexión en este momento, se podría decir. Bueno, yo creo que la sociedad se ha dado un gran batacazo desde el punto de vista idílico, de que ya lo teníamos todo ya conseguido y íbamos a vivir maravillosamente bien. Y ahora, a partir de realmente ese gran batacazo de la crisis, pues yo creo que estamos un poco reflexionando de que las cosas pues no estaban tan asentadas, no estaban tan bien. Y yo creo que es bueno que ahora mismo pues estemos reflexionando de hacer las cosas un poco mejor. Nos habían vendido de que ya pues se había conseguido pues ese estado de bienestar con mucha facilidad, que íbamos a desarrollarnos progresivamente y que prácticamente íbamos a estar en una situación de bonanza permanente y sistemática. Y entonces pues la reacción de la sociedad había sido, bueno, pues si es bonanza permanente y sistemática, pues que nos administren y nos gobiernen y nosotros nos dedicamos a hacer turismo. Yo creo que nos hemos dado ese gran batacazo con la gran crisis. Es bueno que realmente en esa reflexión se haya reaccionado y hayamos visto que tenemos que tomar otra vez el control de la nave. Y tomar el control de la nave no es asaltar justamente la dirección, sino es tomar el control. Es decir, que cada marinero esté en su puesto y que realmente pues, se sepa el rumbo que vamos a tener, porque a lo mejor no queremos ir a donde nos quieren llevar. Entonces eso es realmente un gobierno participativo desde un punto de vista de tener una hoja de ruta para poder llegar al sitio donde queremos llegar, que es una sociedad de todos, en donde todos opinemos
y los sacrificios los hagamos todos, porque en la sociedad esta tenemos una partida de gorrones que no pagan, que viven de la sociedad, que disfrutan de los servicios públicos y que al final llevan a sus hijos a todos los centros públicos y luego no pagan un duro de impuestos. O sea que no solamente es podríamos decir, la corrupción, es que también hay que luchar por la ética en toda la gestión pública. Es que tenemos una obligación de difundir los nuevos valores, que son valores viejísimos, pero que realmente los tenemos que sacar del baúl de los recuerdos porque los hemos olvidado, y tenemos que levantar esas banderas para decir, oiga, es que en esto tenemos que creer, en esto tenemos que creer. Decía antes, hablaba de la independencia, de la importancia de que sean independientes organismos como el que usted preside, pero para eso hacen falta medios. No hemos dicho que ni usted tiene retribución ni ninguno de los miembros del Consejo de la Transparencia de Murcia la tienen. Nos ha dicho antes que tenían un presupuesto de 10.000 euros para todo el año. ¿Está suficientemente dotado el Consejo de la Transparencia como para poder cumplir con esa función? Si tenemos medios, haremos más cosas y podremos llegar a más sitios. Pero lo que hay que tener son ideas. Y lo que hay que tener es ganas de luchar. Yo tengo ideas y ganas de luchar. Y aunque no tenga presupuesto, haré tantas cosas para divulgarlas como las que estoy haciendo ahora mismo aquí. No hay conferencia que donde no vaya. No hay centro cultural donde no vaya. No hay instituto donde me llamen y no vaya. No hay realmente una reunión donde no esté presente. Yo creo que esa gran revolución de las ideas tenéis que colaborar todos los medios justamente para que realmente esas cosas, si tenemos presupuesto, pues se harán más y se harán mejor y llegaremos a más sitios. Pero realmente tengo un consejo que me sigue en todo este tema, que realmente me apoya y que está trabajando intensivamente, sin presupuesto, pero con una grandísima ilusión. Y eso yo creo que estamos dando un ejemplo en la región. Si pedimos presupuesto es porque evidentemente hoy día no podemos ser tan utópicos de pensar que las cosas no se pueden hacer sin presupuesto. Entre otras cosas, porque tenemos que resolver los recursos de no contestación de los expedientes, que los estamos contestando como podemos y las denuncias llegan a mi ordenador personal. Con lo cual hay una falta de seguridad jurídica. Lleva la Administración Autonómica 6 meses sin autorizarnos ni darnos un registro oficial. Y el registro oficial es simplemente una autorización administrativa para que el ciudadano pueda meter su denuncia por un registro oficial, que es la constancia de que ha presentado la denuncia. 6 meses para un trámite administrativo. Eso no cuesta dinero. ¿Cómo son sus relaciones con la comunidad autónoma? Ahora que lo ha mencionado, dice que llevan 6 meses esperando ese trámite. No sé si tienen reuniones periódicas. Pues mire, como las que tenemos aquí, transparentes. Les digo las cosas claramente a la cara. Pero si ahora vosotros os ponéis el gorro de director general o de la consejería o de la presidencia, pues a lo mejor no sentaría bien lo que os estoy diciendo. Os gusta porque realmente no tal. Pero entonces yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que los que somos independientes decimos las cosas claras, decimos las cosas como son y esperamos que se resuelvan de inmediato, porque es el derecho de la ciudadanía a que realmente sus aspiraciones se vean cumplidas, no solamente en titulares de periódicos. ¿Pero qué le dicen? ¿Cuál es la respuesta que les dan cuando hacen estos planteamientos? Pues muy sencillo, que soy muy impaciente y que tengo que tener paciencia, que las cosas van despacio y que realmente pues en la administración pues a veces todo se soluciona al final. Yo creo que realmente, ya me estáis conociendo, tengo paciencia. Despacio no voy, es verdad, porque me gusta que las cosas se hagan a su ritmo. Yo creo que realmente llevamos tal cantidad de retraso en esto que se tenían que poner las pilas para reaccionar mucho más y mejor y más eficientemente. Hubo bastante polémica cuando se publicaron nombres y apellidos, hablando de la transparencia aquí en la región. No sé si es que se hizo un poco a trompicones o que esto se hizo mal, cuando la Agencia de Protección de Datos dio un tirón de orejas a la comunidad por el tema de que salían el salario, también el nombre y apellido del funcionario. ¿Eso cómo lo ve usted? Pues dimos un informe, el Consejo dimos un informe y dijimos que había una parte que se había hecho mal y otra parte que se había hecho bien. La parte que se había hecho bien es la de informar, la parte que se había hecho mal es la de no pedir autorización
al funcionario de que se iban a publicar sus datos, que eso es preceptivo, entre otras cosas porque hay datos que están protegidos por sentencia. Pero el informe nuestro está publicado. Y entonces, pues yo creo que ahí la polémica está en que hay quien no quiere que se sepan lo que gana, pero yo creo que ahí hay que defender el derecho del ciudadano a conocer el coste de los servicios de sus administraciones. Lo que ocurre que también es verdad que dentro de ese conocimiento del coste, la comunidad autónoma podría haber sido un poco más selectiva, porque conocer el coste no es necesario conocer si el funcionario duerme en el servicio o come en el servicio o tiene un carnet de primera o de segunda, porque realmente no hace falta. Yo creo que se hizo precipitadamente, son de estas cosas, y digo precipitadamente no por urgencia, sino que tardaron mucho, pero que al final no se hizo bien, no se hizo bien. Nos falta un poco de rodaje, podríamos decir, para ser buenos. No es rodaje, porque uno coge el coche y si lo revienta a la primera no es que te falte rodaje, es que realmente no te tenían que haber dado el carnet de conducir. Decía usted hablaba al principio, hemos intentado poner esa nota a la transparencia en España, usted ha hablado de un suspenso. Le queremos preguntar dos cosas. Por un lado, ¿cuál es el espejo en el que deberíamos mirarnos si queremos aspirar a esa situación, a ese momento deseable, ¿no? En el que de verdad las administraciones sean transparentes y los ciudadanos sepan a qué se dedican nuestros representantes y a dónde va el dinero que cada uno de nosotros pagamos con nuestros impuestos? Por un lado, ¿cuál sería el espejo en el que nos tendríamos que mirar? Y por otro lado, entiendo que si la nota de España es un suspenso, en la región de Murcia, otro, ¿o no? Bueno, yo creo que lo están diciendo los rankings, ¿no? Nosotros estamos a la cola completamente de esos calificativos que salen por ahí de transparencia. Nosotros no es que estemos en suspenso, nosotros estamos como en las clases, ¿no? Estamos ya un poco casi desahuciados. Lo digo porque en los rankings de transparencia de la región de Murcia pues sale del 14 al 15, al 16, o sea, de los últimos de la fila. Pero también es verdad que hemos empezado tarde, a lo mejor habría que dar un poquito más de tiempo. ¿Usted considera que es cuestión de tiempo de dar ese rodaje, ¿no? Del que hemos hablado antes? Hacer las cosas bien no es cuestión de tiempo. Hacer las cosas bien es quererlas hacer bien. Y además la transparencia no es que se mide no porque las cosas se hayan hecho bien o mal, porque tú las has podido hacer mal, pero ser transparente y dar explicaciones, mire, me he equivocado, lo he hecho mal, pero tú eres transparente. Es decir, no es que aquí no estamos examinando para aprobar todo el mundo en que todas las decisiones que haya tomado hayan sido buenas, en el sentido de que todo haya tenido un resultado positivo. No, mire usted, yo he hecho esto, he tomado esta decisión y resulta que el resultado ha sido caótico, pero cuando lo tomé, los informes me dijeron que eran los favorables, me fié de los técnicos, las situaciones han cambiado, doy explicaciones. Eso es transparencia. Eso es transparencia. Es decir, oiga, yo me he equivocado. Y aquí está la información de por qué me he equivocado. Dando explicaciones. No vale simplemente decir, pues me he equivocado, no lo haré más. No, si eso tampoco hace falta eso. Es decir, hace falta que nos digan a la ciudadanía que somos mayores de edad. Cuando hay una equivocación, que además nos va a costar el dinero, y la vamos a pagar. Y la vamos a pagar incluso con un grado de madurez muy grande, porque vamos a tragarnos esa píldora amarga de tener que soportar en los presupuestos, pagar una cosa mal hecha y tener menos servicios. Entonces resulta que lo menos que se debe hacer con ese ciudadano es dar explicaciones, ponerse colorado, pero darlas, no retrasar el sistema. ¿Y cuál es el país en el que deberíamos fijarnos? Claro. Y tienen automatizado, ¿no?, que la información hay que darla. Hace 3 siglos tienen ley de transparencia. 300 años. 300 años ya. La primera ley de transparencia en Europa se promulgó en Suecia. ¿Y allí cómo es el día a día entonces de las administraciones? Pues mira, es que lo que estamos discutiendo aquí, allí no, eso ya lo tienen resuelto. Eso ya lo tienen superado.
Es decir, hay un ciudadano desde su casa, entra y sabe pues cómo está el expediente suyo, cómo está tal, incluso el saldo que tiene una administración pública en un banco. Es que nos tenemos que dar cuenta que lo público es público, que yo por saber el saldo que tiene la comunidad autónoma en el BBVA no le voy a quitar el dinero, es que es por conocimiento, por saber, porque si a lo mejor me dicen que no me pagan la dependencia porque no tienen dinero, pero a lo mejor quiero saber si de verdad es cierto que no tienen dinero y entonces digo, pues a ver si recaudan un poco mejor, pero si no me están pagando y resulta que tienen luego imposiciones a plazo fijo, pues la verdad es que no tiene mucho sentido lo que me estén diciendo el funcionario, ¿no? Yo creo que eso es realmente pues establecer ese nivel de confianza con la ciudadanía y entonces la ciudadanía también responde también mejor y paga también más a gusto. En Suecia es de los sitios donde el nivel de la presión fiscal es más alto, pero es que la gente no protesta porque realmente está viendo que el destino de sus impuestos, ¿a dónde va? ¿Para qué va? Y lo está controlando él. O sea, que usted no cree que sea una cuestión solamente cultural, como algunas veces responsabilizamos. Es que la cultura española es distinta a la sueca y por eso aquí estas cosas no funcionan. Es cultural porque realmente es que es distinta a la sueca, eso está clarísimo, ¿no? Entonces tenemos que empezar un poco a poner información, no de cultura. Bueno, es que la información y la cultura van unidas, van de la mano. O sea que realmente no damos información porque nuestra cultura es opaca. Vamos terminando. Queríamos hacer algunas preguntas sobre economía. Usted tiene un blog, Economía a pie de calle, sí, y controla bastante este tema y lo explica muy claramente. Muchas veces ha dicho que la corrupción no tiene solo una consecuencia, sino muchas, y a nivel económico. Por si a alguien a nivel moral no le interesa el tema, usted defiende las consecuencias económicas que tiene la corrupción y que ha tenido en España. Por ejemplo, influir en las inversiones productivas, en el tejido social, en el correcto funcionamiento del gobierno. Díganos cómo ve, perdón, la voz, cómo ve que ha afectado la corrupción a nuestro país en términos económicos, eso por un lado, y la incertidumbre que se está generando después del 20 de diciembre. Bueno, son dos cosas muy distintas. Sí. Vamos a ver, la corrupción afecta porque encarece los servicios públicos y realmente limita entonces que esa posibilidad que generan los ingresos públicos, en vez de destinarse a dotar mejor los servicios, pues se los llevan los que son más pícaros dentro del sistema. Entonces ya, es decir, afecta a todos los servicios. Afecta a todos los servicios. O sea que realmente, si no hubiera corrupción en España, en un tema hipotético, es decir, si elimináramos la corrupción, no hubiéramos tenido necesidad de recorte. Viviríamos con superávit. Entonces, es que es un tema clarísimo. Es decir, bueno, es que aquí la parte corrupta de la población está haciendo un sacrificio, pudiéramos decir, sangriento, a la parte débil de la población. Hoy daban en la SER un dato espeluznante. Es decir, hay 20 familias en España que tienen en riqueza el 30%, que tienen tanta riqueza como el 30% de la población. Entonces, quiere decirse, a mí no me parece mal que haya muchos ricos, si se lo han ganado legítimamente. Lo que me parece mal es que haya ese 30% de desigualdad en donde realmente carezca de los medios adecuados, porque entre medio hay unos canales de corrupción que impiden que eso funcione bien. Entonces yo creo que en una sociedad lo que tenemos que establecer son que los elementos de desigualdad vayan realmente reduciéndose, no que lo que está ocurriendo ahora mismo, que los elementos de desigualdad se están aumentando. Y se están aumentando porque esta sociedad, al ser opaca, pues hay menos control y entonces eso tiende a acumularse en los que tienen más poder. Así de claro, así de claro. Entonces yo creo que el equilibrio de la organización de la sociedad no es solamente un efecto político en la balanza política. Ese equilibrio, es que hay que explicarlo muy bien, es un equilibrio social y es un equilibrio económico. Y cuando realmente se distribuye, la población tiene mejor dotación de sus servicios, se consume más y hay un reparto más equitativo de la riqueza, del esfuerzo. Y entonces
es cuando estamos con más posibilidades de podernos integrar. Ahora, el 20 de diciembre, lo que ha habido es que por todo ese escenario de abanico de desequilibrios, incluso incluyendo los territoriales, pues tenemos una desintegración absoluta de lo que es el panorama nuestro. Pero producto justamente de la opacidad, de la corrupción, del rechazo reactivo de todo eso, y ahora, claro, sumar eso para gobernar es complicado. Pero eso se tenía que haber pensado antes, no ahora. Esto es como el estudiante que va y dice, madre mía, me han suspendido, pero es que me han dejado listo de papeles y demás. Oiga, pues ¿por qué no empezó usted a prepararse el examen mejor el 1 de octubre, cuando se te sabía que se tenía que examinar? Ahora nos han suspendido y ahora tenemos un problema complicado. Pero hemos estado 4 años en donde no nos hemos mirado a la cara, en donde no hemos tendido en absoluto lazos de unión, sino nos hemos hecho los reproches más absolutos. Y entonces ahora queremos llegar a acuerdos, habiendo perdido 4 años en desacuerdos, pues ahora lo tenemos más difícil. Y eso que lo tenemos más difícil nos va a afectar a la vida, nos va a afectar a la economía, y por eso la ciudadanía tiene que pedir cuentas. Claro que tiene que pedir cuentas. Nosotros tenemos que forzar desde los elementos pues, más intensivos de la sociedad que se tienen que llegar a acuerdos, porque este país se tiene que gobernar. Y este país se tiene que gobernar justamente cediendo en función de esos principios básicos que se tienen que hacer de solidaridad y de apoyo a los más débiles. Por eso yo creo que se tiene que hacer una hoja de ruta de lo que son los acuerdos más globales, y evidentemente el territorial no es urgente, pero tampoco hay que alimentarlo más, sino que hay que también incorporarlo para contenerlo. Es decir, bueno, trae que tu problema está aquí también metido y ya lo resolveremos en su momento oportuno. Pero evidentemente es mucho más urgente pues las necesidades de esas familias que no tienen lo más mínimo para subsistir, y que la pobreza infantil en nuestro país está dentro del ranking de los más afectados en toda Europa. Y eso nos tiene que preocupar. Eso nos tiene que preocupar, porque eso es lo que no nos puede dejar dormir tranquilos. Yo creo que la mitad de la población del mundo, y hablando un poco a nivel global, se vaya a la cama sin haber tenido la alimentación suficiente, nos tiene que preocupar al otro resto, que nos vamos un poco suficientemente alimentados. Y cuando tengamos esa solidaridad viva, entonces verás como sí sabemos pactar, sí sabemos acordar, y empezaremos a gobernar para todos. ¿Usted cree, va a sonar frívolo después de lo que está usted diciendo y es una tontería, pero bueno, podemos exigir, estamos a las puertas de esta investidura, de la primera sesión de investidura, podemos exigir que esas negociaciones para llegar a acuerdos sean también transparentes, con las condiciones que tenemos hoy día para esa transparencia, para saber realmente, porque luego surgen suspicacias que también dañan un poco a la sociedad, ¿no? De, pues, han negociado esto, pero están diciendo esto y en realidad han negociado por lo bajín y esto. Tenemos capacidad también y instrumentos para exigir esa, pues mira, no hay ninguna frivolidad. Transparencia. Yo defiendo que esas conversaciones que se tienen deben de ser tan transparentes como lo que estamos hablando aquí. Claro. Es que, vamos a ver, están negociando lo nuestro. Efectivamente. Lo nuestro. Y van a cerrar las puertas. Y yo no puedo enterarme de lo que están discutiendo. Yo tengo derecho a enterarme de lo que están discutiendo. Y tengo derecho a valorar si realmente al mirarse uno al otro a la cara, a los ojos, están poniendo atención o están poniendo unos ojos de rabia que se lo comerían. El derecho lo entiendo, pero ¿tenemos capacidad o herramientas para poder exigirlo ahora mismo? Bueno, vamos a ver. Derechos sí tenemos. Sí, eso no se lo discuto. La capacidad es un tema que se tiene que practicar y hacer. La primera vez a lo mejor sería muy sorpresivo, pero nos acostumbraríamos y lo haríamos como una norma de vida. Cuando antes te decía pues que en los países del norte de Europa nos llevan 300 años de ventaja, pues yo creo que tenemos que correr un poco. Tenemos que correr. O sea, es que tenemos que ponernos un traje deportivo. Un traje deportivo.
Estamos haciendo hincapié en la clase política, pero la verdad es que escuchándole, reflexionando un poco para terminar, también tenemos que darle un tirón de orejas a nuestra sociedad, a todos los que la componemos, porque quizá también nos detenemos en el detalle, hacemos escándalos de todo y hay veces que nos falta esa madurez para ser un ciudadano activo, proactivo, que no solo se queje, sino que también proponga, que vigile como... Yo en mi libro planteo que realmente la participación tiene que llegar a todo. Es decir, la transparencia tiene que empezar en la familia y la participación se tiene que vivir también en la empresa y la participación se tiene que vivir en las ONG. Hace poco en el congreso que hubo aquí de las ONG de Murcia me llamaron y hablé precisamente también de este terreno. Es que no es exclusivo para el ámbito político ni para los políticos. ¿No? Esto realmente, si uno no es transparente personalmente, si uno no es transparente en su familia, si uno no es transparente en sus relaciones económicas, difícilmente luego va a exigir la transparencia en las esferas más importantes de la sociedad. En esto, antes os lo decía al principio, o se cree en ello, y creer es absoluto, una convicción, o se cree en ello y se practica además, o realmente estamos haciendo el mayor teatro del mundo. Bueno, pues con un ánimo constructivo vamos a despedir esta entrevista. Ha sido un placer escucharle y en la defensa de las ideas creo que estamos todos de acuerdo de que hay que hacer más cosas y participar todos de la vida pública, de la democracia, que gracias a tenemos un país en el que se puede hacer y aunque estemos en pañales, tenemos los medios. Muy bien. Nada, muchas gracias. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Nada, me queda solo despedirme de ustedes también y recordarles que el martes que viene tenemos una nueva cita en Trivium. Hasta la semana que viene.